Voy a grabar para empezar entonces esta unidad 6, una unidad que está referida a la defensa de las relaciones reales, donde se ven las acciones posesorias y los interdictos posesorios. Algo sumamente interesante para nuestra comprensión de la materia, porque la defensa de las cosas, de las relaciones que tienen las personas con las cosas, están divididas, por un lado, en la defensa que se hace desde el punto de vista jurídico, del derecho de fondo, que es el que se estudia en en las acciones reales, ¿sí? La acción reivindicatoria, la acción negatoria, confesoria, acción de deslinde. Y otro segmento de protección que tenemos las personas con relación a las cosas tiene que ver con este vínculo fáctico, no jurídico, que es la posesión o la tenencia, que es la que se protege de manera judicial y extrajudicial mediante las acciones posesorias y los interdictos posesorios. Para poder explicar mejor, vamos a hacer una breve pasada por una presentación y después quedo abierto a las preguntas, salvo que ustedes me digan que hay antes algunas dudas que quisieran consultar. En ese caso, preguntamos primero eso. ¿Ninguna duda? ¿No les presenta ningún inconveniente lo que están leyendo? ¿Por dónde van? Pregunto. A ver, ¿alguien me quiere conectar su micrófono y contarme por qué parte va de la lectura de esta materia? ¿Por una parte muy inicial o...? En mi caso sí, por una parte inicial, profe. Bien. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer después, en todo caso, es estudiar por capas, ¿sí? Es muy, hasta para cualquier disertante, es muy tedioso desarrollar punto por punto y explicar uno a uno los institutos. Me imagino para ustedes como estudiantes también, porque de hecho todos somos estudiantes en realidad. Todo el tiempo estamos estudiando, y más cuando nos van cambiando los códigos y nos van generando decretos y normas complementarias. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar por capas, ¿sí? Cuando lleguemos a la figura del dominio, que viene después de prescripción, que es la unidad que le sigue a esta que vamos a ver hoy, vamos a empezar a estudiar por capas, ¿sí? Y vamos a ir viendo los conceptos de las figuras, después, una vez que terminamos de ver todos los conceptos de todas las figuras, vamos a empezar a ver la descripción de la primera figura, que es dominio, y describimos un poco más, y describimos todas, y después vamos como por capa, viendo en profundidad el contenido de todas las figuras. Primero, para poder llegar a septiembre, que es el final, y antes ya tenemos parciales, en agosto ya tenemos parciales de muchas unidades juntas que tienen contenidos muy extensos, entonces se me hace que de esa manera vamos a poder, al estudiar por capa, vamos a poder cubrir más contenido y al ir de lo conceptual a lo más específico, vamos a poder también ir, digamos, adquiriendo una comprensión pareja de la parte especial, porque no sirve de nada que sepamos dominio y condominio y propiedad horizontal a la perfección, pero cuando nos pregunten sobre servidumbre, hipoteca o anticresis, hacemos agua. Entonces, vamos a hacer eso, una metodología de estudio y también de enseñanza que nos permita poder llegar. ¿Qué tal, Clarisa? ¿Cómo estás? ¿Qué Y tal? no Buenas sé, Carla tardes. creo que se agregó también. Eh, y que nos permita llegar mejor, ¿sí? Así que bueno, eso vamos a dejar para cuando empecemos dominio y con esto terminamos la clase, así que muchísimas gracias a todos por estar presentes, Clarisa también. No, mentiras, un chiste. Esta es la parte donde tienen que reírse. Explicaba que vamos a estudiar por capas, ¿sí? A partir de dominio vamos a ver los conceptos de todo, terminamos de ver todos los conceptos de la figura, vamos a pasar a la descripción de la figura, después vamos a pasar a las partes más profundas de cada una de las figuras, pero siempre cubriendo toda la materia, es decir, todas las partes, digamos, todos los derechos reales especiales, como método de estudio que ha servido mucho. Ahora sí, comparto pantalla. Estábamos esperando a Carla y a Clarisa que se conecten, así que ahora ya vamos a
vamos a desarrollar este tema de la defensa de las relaciones de poder y de las acciones posesorias y los interdictos posesorios. Bien. Ahí estamos. Una cosa interesante que tenemos que distinguir acá cuando hablemos de lo que es una acción posesoria, estamos hablando básicamente de un remedio, de un mecanismo de protección que tienen todos los que son poseedores o tenedores, es decir, todos aquellos que tienen una relación fáctica. Recuerden que no es jurídica, es una relación fáctica, una relación de hecho, pero que está protegida legalmente y que admite en consecuencia una intromisión, una intervención del órgano jurisdiccional, de la justicia, del órgano estatal que tiene delegada la función judicial, a los fines de que, por un lado, se produzca la reconocimiento, la visualización de esa relación posesoria y, por otro lado, la protección de la misma cuando exista alguna turbación, algún despojo, algún desapoderamiento que lesione ese vínculo fáctico que tiene una persona con una cosa. Si estamos hablando de, como les dije al principio, un derecho real, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si hablamos del dominio, la acción es real, una acción, por ejemplo, reivindicatoria, pero si es una acción, una relación de poder la que se ejerce con una cosa, en ese caso la relación es posesoria. O será posesoria. Nada impide que el titular de una relación jurídica con una cosa pueda plantear también una defensa de tipo posesoria. A su vez, poder plantear también una defensa de fondo, como vamos a ver cuando lleguemos allá adelante a las acciones reales. Entonces, tenemos, digamos, los dos mecanismos de protección. Lo que nosotros vamos a ver acá es el segundo mecanismo de defensa, que es el de las relaciones de poder, es decir, de las acciones posesorias. Y ustedes dirán, bueno, pero si no hay un vínculo jurídico de una persona con una cosa, ¿qué es lo que justifica o define esta protección que reciben todos los tenedores o los poseedores independientemente de su derecho? Fundamentalmente, evitar la justicia por mano propia. Es decir, hay una finalidad de mantener un orden, una paz social, impidiendo que las personas podamos hacer valer lo que consideremos. ¿Sí? ¿Hola? ¿Alguien quería preguntar o decir algo? Yo tengo el hábito... Tenía el micrófono abierto. Ah, tenés micrófono abierto. Bien, no, yo igual tengo el hábito, como les digo, de cuando alguien quiere preguntar algo, solo activa su micrófono y yo ahí mismo corto y escuchamos. Sí, disculpe, basta que recién entro a la clase. Perdón. Ningún problema, ningún problema. Sigamos. Hay una finalidad, entonces, les decía, de mantener un orden o una tranquilidad social, evitando que se haga justicia por mano propia, aunque del otro lado tengamos al titular del derecho real. Es decir, si la persona contra la que contrincamos o litigamos jurídicamente es el titular del derecho real o es el titular que produce la lesión a la relación posesoria, por más que él sea el titular del dominio, aún así este poseedor o este tenedor, aún de mala fe, aún ilegítimo en su relación posesoria, tiene el resguardo de las acciones posesorias y los interdictos posesorios para protegerse en la posesión. Porque, como les decía, aún siendo una posesión ilegítima, acá vamos a tener que ir a la unidad anterior donde vemos la posesión legítima o ilegítima, aún siendo una posesión ilegítima y de mala fe, y si ustedes quieren viciosa, el derecho protege toda relación de poder con las cosas y las considera valiosas,
de manera tal que nadie puede afectar esa relación de poder, ni siquiera los propios dueños de las cosas. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y entonces cómo hacen los dueños de las cosas para proteger sus cosas? Bueno, tienen que recurrir a la justicia. La regla es que tienen que recurrir a la justicia, hay excepciones, vamos a ver nosotros, pero la regla es que si alguien es dueño de algo, para poder hacer valer los derechos de esa que tiene con relación a esa cosa, que la demande por vías legales y no por la fuerza. Por eso es que aún los poseedores viciosos son protegidos en esa relación jurídica simplemente para que nadie agarre un garrote y pretenda, digamos, hacer ejercicio de sus derechos de una manera que es contraria a la norma. A su vez, tienen otra finalidad que es, de alguna manera, otorgar un trámite procesal expeditivo, rápido, sencillo, sumarísimo, a fin de o bien mantener una relación de poder que se tiene con una cosa, o bien recobrarla cuando la misma haya sido despojada, es decir, de su poseedor, sin que ello, de alguna manera, sin que esa resolución judicial implique un reconocimiento del derecho sobre esa cosa, ¿sí? El hecho de que una persona, siendo poseedora ilegítima, tenga el derecho de recurrir a la justicia para solicitar la defensa de su relación de poder, recuerdo, aún viciosa, no implica que tenga el derecho sobre la cosa. La resolución que le reconozca a ese poseedor, a un vicioso, el derecho de mantenerse en la posesión no implica que va a tener el derecho a la cosa. En consecuencia, el verdadero dueño podrá, por la vía que corresponda, que será ya una acción real, reclamárselo y quitárselo, porque obviamente tiene el derecho a la cosa. O sea que solamente la acción posesoria y el interdicto tienden a evitar la justicia por mano propia y otorgan una solución expeditiva. Ahora bien, tenemos que distinguir dos situaciones. El código menciona una tercera, pero nosotros vamos a referirnos a dos situaciones que son muy puntuales, que tienen que ver con la turbación y con el desapoderamiento, que están regulados en nuestro código. Ustedes siempre, esta materia es una materia de muchísimo código, por favor, siempre código en la mano, vayan al código, lean la doctrina, vayan al código y siempre terminen de cerrar la idea con el código y después vuelvan a ir a la doctrina, porque una cuestión o un aspecto es la turbación, ¿sí? Y otra es el desapoderamiento, que antes el código lo mencionaba como despojo, ahora lo tenemos como desapoderamiento, indistintamente que mencionamos al despojo, pero la visión es más amplia. Cuando hablamos de turbación, hablamos de actos materiales producidos, lo mismo que en el desapoderamiento, pero que en la turbación también son de inminente producción, ¿sí? Que están realizados o ejecutados con la finalidad de tomar posesión, ¿sí? En contra de la voluntad del poseedor o del tenedor actual de esa cosa, y que por su característica no alcanzan a excluir al poseedor o al tenedor. Estamos hablando de que el hecho producido o que es inminente que se produzca tiene la finalidad de tomar posesión de la cosa, pero que todavía no logra la exclusión de ese poseedor actual o de ese tenedor actual, no alcanzan a excluir a esa persona de la relación de poder. Por ejemplo, si para pasar a una propiedad alguien necesita transitar por un pasillo y yo comienzo a levantar ladrillos o a realizar las tareas de construcción que no alcanzan todavía a excluir al poseedor que necesita acceder por allí, pero que en algún momento van a lograr, estamos hablando de turbación. Ahora bien, cuando esos actos materiales se han producido y obviamente se ejecutaron con la intención de tomar una posesión, cambiar las llaves, colocar una reja,
impedir a una persona el acceso a una cosa, y eso es obviamente en contra de la voluntad de quien es el poseedor o del tenedor, y ese efecto logró la exclusión del poseedor o del tenedor. Recuerden esto, haber logrado la exclusión del poseedor o del tenedor, allí sí estamos hablando de desapoderamiento. ¿Por qué incluimos la palabra desapoderamiento, distinguiéndola de la turbación? Porque el desapoderamiento implica también abuso de confianza y clandestinidad, a diferencia de la violencia que, de acuerdo al código de Vélez-Sarsfield, era propia del despojo. Es decir, el despojo implicaba un hecho, un acto súbito, un acometimiento que era producido con violencia y que mediante esa violencia se excluía al poseedor o al tenedor de una cosa. Sin embargo, el nuevo código, al hablar de desapoderamiento, incluye lo que sería un abuso de confianza y también incluye lo que sería la clandestinidad, ¿sí? Ya hemos explicado estos vicios cuando desarrollamos la posesión ilegítima de mala fe. El código a su vez menciona que a los fines de la interpretación de si hubo turbación o si hubo desapoderamiento, no va a analizarse la cuestión volitiva del agente o del productor del hecho lesivo de la posesión. No se va a analizar su psique, su intencionalidad, sino lo que se va a analizar es el resultado objetivo que produjo su hecho lesivo. Es decir, ¿qué produjo lo que realizó el agente? ¿Produjo turbación o produjo desapoderamiento? Y en función de eso, de esa causalidad objetiva y no subjetiva, es que se va a encuadrar o caratular el ilícito civil a los fines de la defensa posterior que el titular de esa relación de poder, sea de buena o mala fe, podrá intentar. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la historia, cómo era la posesión de Vélez-Sarsfield y el despojo. Nosotros no vamos a entrar a ese antecedente histórico, porque hoy está mucho más simplificado el mecanismo de defensa. Había por allí mucha superposición de medidas y de acciones, y la verdad que a los abogados por ahí, al momento de decidir un camino u otro, bueno, teníamos que analizarlo un poquito más, porque no, si utilizábamos un remedio procesal o una solución, tendríamos que encuadrarla exactamente en la figura, y si no, ya no encuadraba y teníamos que ir por otro lado. Hoy la verdad que es mucho más sencillo en ese sentido. Y actualmente, ¿cómo queda la defensa judicial de la posesión? Porque, como voy a explicar más adelante, existe también una defensa extrajudicial o extraprocesal de la posesión. Actualmente nosotros tenemos una acción de adquirir la posesión y la tenencia, otra de mantener la posesión y la tenencia, y otra del despojo, ¿sí? A su vez, y esto está en el Código Civil y Comercial, a su vez tenemos los interdictos procesales que están en los códigos procesales tanto del nacional como el que existe en cada una de las provincias que regulan los distintos interdictos que tienen, y esos son, me adelanto, el interdicto de obra nueva, el de adquirir, el de mantener y el de recobrar. Siempre la posesión o la tenencia, ¿no? Ahora, volviendo al Código Civil y Comercial, ¿en qué consiste la acción para adquirir la posesión o la tenencia? Bueno, por un lado, el artículo 2239 me dice que por más que yo tenga el título suficiente de una cosa, no tengo en sí la posesión o la tenencia, no me da un título suficiente la posesión o la tenencia,
sino una facultad, una potestad, un derecho para reclamarla por las vías legales que corresponden. Ustedes recordarán que cuando vimos la teoría de la doble causa, vimos que necesitábamos un título y un modo suficiente. Y dentro del nacimiento del derecho real se tenían que dar ambas cosas. Y el modo suficiente, habíamos dicho que era la tradición de la cosa. Bueno, se puede dar el caso que una persona adquiera por título suficiente los derechos sobre una cosa, pero le falta el modo, que es la tradición, para que esta persona, titular de o beneficiaria de un título suficiente, adquiera con este modo suficiente, que es la tradición, adquiera la posesión de la cosa o la tenencia. Bueno, si no tiene la posesión o la tenencia, el título no se la da, la tiene que reclamar, es decir, con ese título tiene que reclamar la posesión o la tenencia para poder integrar el derecho sobre la cosa. ¿Sí? Tiene un título suficiente, bueno, reclama la posesión o la tenencia para con ello que quede integrado su derecho sobre la cosa. Esto debe ser, siempre ustedes cuando vean las acciones reales, van a tener que retroceder un poquito en el tiempo para repasar acciones posesorias, porque en algún punto da la sensación de que se mezclan y sin embargo son acciones que tienden a resultados y que se refieren a cosas distintas. Las acciones posesorias, lo que dan es un mecanismo o una vía para defenderse de la posesión que uno tiene de buena o de mala fe, o bien para adquirir una posesión que nunca han tenido. ¿Sí? Como por ejemplo la acción para adquirir la posesión. Hey, tengo el título, me falta la posesión, otorgámela. Y otro mecanismo defensivo más amplio que solamente puede ser ejercida por quienes tienen el derecho real sobre la cosa, es el de las acciones reales, ¿sí? Pero que están encuadrados en fenómenos jurídicos distintos. Por eso vamos a tener que hacer algún paralelismo después. Me adelanto a explicarles que eso se va a dar para poder comprender en qué consiste esto, ¿no? Si yo tengo un derecho a la posesión, pero no la posesión, ¿puedo ir a tomarla directamente? Y no. Tenés que reclamarla legalmente, tenés que demandarla, exigirla legalmente. ¿Cuál es la legitimación activa para ejercer acciones de adquirir la posesión? Bueno, poseer un título válido, ¿sí? Un título, bueno, suficiente, estamos hablando de los poseedores que son legítimos, o un justo título para aquellos que son ilegítimos, pero de buena fe. Por ejemplo, un boleto de compraventa, algún contrato de locación de palabra, que si bien no es válido, no otorga un título suficiente, pero sí hay una buena fe porque hay un convenio sobre la realización de un uso y goce sobre cosa ajena a cambio del pago de un precio. Y tengan o no el derecho real. Es decir, fíjense el caso, por ejemplo, un locatario, un comodatario, no tienen el derecho real sobre la cosa, porque ellos tienen un derecho personal a la tenencia de la cosa. Y sin embargo pueden ejercer acciones para adquirir la posesión o la tenencia, porque tienen un título, ¿sí? Un título que no es un título de derecho real, sino un título que te da el derecho personal a la cosa, es decir, acabo de cerrar un contrato de locación, la cosa no me fue otorgada, puedo iniciar una acción para adquirir la tenencia de esa cosa, sin necesidad de tener el derecho sobre la cosa. Obviamente, si estamos hablando de un inquilino, el inquilino no tiene un derecho real a la cosa, porque el derecho real lo tiene el titular del dominio, o los titulares de un condominio. Ahora, una persona que no tiene un derecho real ni personal a la cosa,
ya sea no es ni titular, por ejemplo, del dominio o la propiedad horizontal, condominio, o no tiene un contrato de locación o un comodato, puede adquirir la posesión o la tenencia de una cosa, es decir, puede iniciar una acción para adquirir posesión o tenencia. Por ejemplo, un poseedor ilegítimo de mala fe lo puede hacer, y no, porque el derecho no puede consentir el ejercicio de la jurisdicción, de la justicia, del poder judicial para reconocer situaciones jurídicas que son justamente antijurídicas. Una persona que no tiene ningún derecho a la cosa no puede usar la justicia para pretender tenerla. Esto es así por una cuestión obvia. Se puede exigir en los estrados judiciales el reconocimiento de una relación posesoria cuando uno tiene el título sobre la cosa, sea real o personal. Ahora bien, para poder distinguir la acción de mantener de la acción del despojo, no hay nada mejor que un cuadrito que diferencie estos dos aspectos. Por un lado, en cuanto a la acción de mantener, que está perfectamente identificada, está perfectamente regulada, nosotros tenemos que reconocer, al contrario al despojo, que el hecho fundante de la misma es la de mantener una turbación, ¿sí? Que se da totalmente sobre el objeto o sobre una parte del objeto. Pero turbación, ¿sí? Es una perturbación de la relación posesoria o de tenencia que el sujeto ejerce sobre la cosa. En el despojo lo que se da es el desapoderamiento. En la primera hay una intención de lograr el desapoderamiento, pero no lo logra, o está en vías de lograrlo. En el despojo lo que tenemos es desapoderamiento, es decir, es un quiebre del vínculo posesorio, de la relación posesoria que tiene una persona con una cosa. Respecto de la legitimidad, como dijimos, cualquier poseedor puede ejercer la acción de mantener y de despojo, aún los viciosos. Lo que no pueden hacer los viciosos, es decir, o los poseedores de mala fe, no hace falta que sea una mala fe viciosa, puede ser una mala fe simple, lo que no pueden hacer es adquirir la posesión, es decir, iniciar una acción de adquirir la posesión, pero sí pueden ser mantenidos en algo, en una relación posesoria cuando son turbados de la misma, o plantear el despojo cuando han sido despojados o desapoderados de la cosa. ¿Y el legitimado pasivo quién es? Bueno, en la de mantener, solo el agente que produce la turbación, ¿sí? Y en el despojo es mucho más amplio. Es tanto para la gente que produce el despojo, ¿sí? El despojante, así como todos los herederos, sucesores, el propio dueño, inclusive cuando lo intenta o lo recobra de propia autoridad, porque, ojo con eso, puede ser muy dueño de la cosa, pero no tiene permitido despojar a otra persona de la relación de poder que ejerce sobre la cosa que no le pertenece, digamos. No se puede usar la fuerza propia para esto. Hay una excepción que ya vamos a ver, que es la defensa extrajudicial de la posesión. Pero, en principio, la regla es que ni siquiera el propio dueño puede recobrar de propia autoridad, porque no tiene el monopolio de la fuerza que lo tiene el Estado, no puede recobrar el objeto que le ha sido, digamos, o sustraído o que está en manos ajenas, no puede hacerlo. En ese caso va a poder ser demandado y va a perder la acción de despojo y va a tener que este dueño intentar una acción reivindicatoria y ahí sí va a obtener, digamos, el vínculo con la cosa que no lo tenía antes, pero no lo puede hacer de propia autoridad. En cuanto a la sentencia, hay que distinguir acá, porque obviamente si la acción de mantener produce la turbación, la sentencia debe ordenar que cese la misma, es decir,
tu muro que empezaste a construir, deja de construirlo. Si veo que empezaste a acumular materiales de construcción, deja de acopiarlos. Si veo que estás, por ejemplo, intentando, una pared se está viniendo para mi lado y estás empezando a querer avanzar en el espacio aéreo sobre mi edificación, cesá con esa turbación, es decir, finalizar el hecho que implique que a la larga pueda llegar a haber un despojo. Fundamentalmente también es adoptar medidas a los fines de evitar nuevas producciones de turbaciones, no solo es hacer o producir un cese, sino además evitar que vuelva a darse en el futuro a través de determinadas medidas cautelares o bien mediante algunas órdenes que pueda emitir el propio juzgado en la sentencia. Y fundamentalmente la cosa juzgada que hace es material, es decir, está referida al hecho puntual que se reclama. De ninguna manera esto implica la finalización de la discusión respecto del derecho, porque del derecho no se ha hablado, solamente se ha hablado de las circunstancias de la turbación que se está produciendo, ¿sí? Uno puede volver a plantear digamos, lo que considere con relación al derecho que está siendo vulnerado a través de un procedimiento, como llamamos nosotros, amplio, donde se revise además el derecho de fondo, quién lo tiene y demás. En cuanto al despojo, la sentencia, obviamente, si en el despojo lo que hubo es desapoderamiento, es un quiebre de la relación posesoria de una persona con una cosa, la sentencia debe ordenar que vuelva la cosa al estado anterior, es decir, una restitución de la cosa al estado anterior en cuanto a, bueno, si alguien fue removido del vínculo con algo, que sea puesto nuevamente en ese vínculo, o bien si se hizo una construcción que produjo el despojo, que sea removida esa obra o esa construcción a los fines de que el titular de la relación posesoria la vuelva a recobrar. Porque en estos casos, en el despojo, sí ya es un poco más grave porque se produjo el desapoderamiento, que en la, digamos, turbación solamente está en un grado, como decimos nosotros, en un grado de intentar el desapoderamiento, el despojo, pero que todavía no lo logra, ¿sí? No lo ha consumado. En ambos casos, el trámite es el trámite más abreviado que tiene la jurisdicción, estamos hablando del proceso sumarísimo, o bien el que, de acuerdo a las circunstancias del caso, pueda llegar a determinar el juez, y la prueba, la carga de la prueba le corresponde a aquel actor que tiene que probar su relación de poder y la lesión que sufrió. Entonces, si yo estoy reclamando que fui despojado de mi propiedad, o de la propiedad que estoy poseyendo, no hace falta que yo sea el dueño. Si yo fui, un día vinieron dos muchachos y me sacaron a garrotazos, yo simplemente debo acreditar que estaba en relación de poder con la cosa, que esa lesión produjo básicamente un desapoderamiento, ya no puedo estar en la relación de poder con la cosa, y nada más. Es decir, pero me corresponde a mí acreditar mis circunstancias de titular de la relación de poder, no del derecho. Y el plazo para poder, y esto es muy importante porque se relaciona después con la usucapión, y que hicieron la pregunta en el examen, por lo que ustedes mandaron fotos, después hicieron la pregunta en el examen final, que ya pasó. El plazo de prescripción para, no ustedes, sino los que, o quizá algunos de ustedes también, que rindieron el extraordinario, el plazo de prescripción para poder plantear una acción posesoria, sea de mantener o de despojo, es de 1 año. Es decir, desde el año comienza a contar desde que se verifica esa lesión, ese ataque a la relación de poder. Desde ese momento
comienza a correr el término de 1 año para poder plantear la protección mediante una acción de mantener o una acción de despojo, ¿sí? 1 año completo tiene el despojado o el turbado para hacer un planteo. Respecto de los tipos de lesiones que admite la acción de mantener y la acción de despojo, bueno, la acción de mantener es un poquitito más amplia porque puede abarcar un poco más que la de despojo. La de despojo es muy concreta. Si hablamos de despojo, hablamos de desapoderamiento por ejecución de una obra, a su vez como el despojo genérico, ¿no? En la acción de mantener, esto puede ser, por ejemplo, cuando uno va o teme que va a sufrir un daño por algún tipo de acción o de hecho que va o que está por producir o que está produciendo el agente. En ese caso, por la denuncia de daño temido, puede iniciarse una acción de mantener. La denuncia de daño temido es un remedio que está contemplado ahora en el Código Civil y Comercial, pero que ya estaba en los códigos procesales, puntualmente en el Código Procesal de la provincia del Chaco, también en el Nacional, y el inminente inicio de una obra, cuando uno verifica o sospecha o tiene de alguna manera constatado que va a dar inicio una obra que tiene por finalidad producir el desapoderamiento que yo tengo sobre determinado objeto, en ese caso uno puede, ante esa amenaza, ante ese inminente inicio, que no produjo todavía el despojo, puede iniciar una acción de mantener la posesión o la tenencia. Recuerden, en el despojo sí o sí tuvo que haberse producido el desapoderamiento a través de alguna vía de hecho o bien por la ejecución de una obra. ¿Qué dice el código? Bueno, acá les dejo algunos artículos para que lean. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación habla del daño temido, ¿sí? Y de alguna manera define cuándo hay daño temido, y habla de cómo es el mecanismo defensivo en este caso. Después tenemos, bueno, hay ejemplos que se pueden dar en este tema, edificios que tienen, por ejemplo, columnas o paredes inclinadas que se están yendo hacia un lado, o las antenas cuando son mal instaladas, o los autos abandonados que pueden llegar a que corren un peligro o de explosión o de incendio o algún tipo de siniestro que se pueda llegar a dar. Uno, ante la amenaza de poder sufrir algún daño, puede plantear esta medida procesal puntualmente, ¿sí? Y se tienen que referir, por supuesto, a una situación de hecho preexistente, es decir, que ya estaba, digamos, al momento del planteo de la denuncia de daño temido, no tiene que ser una actividad que esté en curso, sino que tiene que ser una situación que ya se encontraba vigente al momento del planteo y que uno la hace obviamente a los fines de evitar la turbación. Es un caso excepcional, especial de turbación en las relaciones de poder que uno puede llegar a plantear a los fines de que esa cosa que puede producir daño, que ya existe, deje, digamos, de poner en peligro a una persona o a los bienes de una persona, ¿sí? Y acá tengan en cuenta que no hace falta que, muchas veces digo, no hace falta que el propietario de esa cosa que produce o que puede llegar a producir el daño que uno está temiendo, haga algo. Muchas veces se deben a un vicio, a un defecto, a algún desperfecto de la cosa, y sin embargo no hay una mala voluntad o una mala fe del dueño de esa cosa. Sin embargo, eso ya habilita que uno pueda hacer un planteo de denuncia de daño temido
que se llama denuncia, pero en realidad es un proceso judicial expeditivo, sumarísimo, para solicitar el auxilio de la jurisdicción a los fines de hacer cesar ese daño temido. Esto hay muchos ejemplos en los edificios de propiedad horizontal, no sé, balcones que están desprendiéndose, que se están desprendiendo, mampostería, que se están inclinando, las paredes, por ejemplo, de las medianeras, cuando se están yendo para un lado, se están inclinando, se da también cuando uno almacena sustancias peligrosas o contaminantes o explosivas o corrosivas. Entonces, estas cosas admiten, ¿no es cierto?, el planteo del daño temido. Y es bastante, bastante amplio porque no solo hace falta que pueda llegar a haber un desapoderamiento en sí de la cosa por destrucción, por ejemplo, por rotura, sino que a veces simplemente algún tipo de perturbación por cuestiones ambientales o sanitarias, como una antena, por ejemplo, radioactiva o que genere ondas que puedan ser perjudiciales para la salud, ya admite este tipo de medida. Otro remedio que existe en materia procesal es el de la oposición a reparaciones urgentes, como se llama en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que en las provincias tiene un nombre similar o el mismo, pero básicamente se refiere a los casos donde se debe llegar a realizar algún tipo de reparación, de solución, de mejora, de rectificación de algo que corresponde a uno de, por ejemplo, a uno de los colindantes, y ese se niega. Entonces, si se opone a reparaciones que son necesarias, uno puede plantear la medida judicial a fin de que el juez lo obligue, y mediante allanamiento, mediante el uso de la fuerza pública, a costa, por supuesto, del que se niega a reparaciones que son urgentes, se puedan realizar. Eso incluye impermeabilización de paredes, el cegado de pozos sépticos o de cosas que puedan ser contaminantes, cuando, qué sé yo, cae el agua y en la cumbrera no es tan bien aislada la cuestión del agua, la cuestión hidráulica en los techos, entonces, o cuando hay movimiento en las columnas fundacionales de una pared que es compartida. En ese caso, cuando hay una oposición de esa naturaleza, uno puede hacer el planteo y, en ese sentido, de una manera también sumarísima, aunque el código habla que el trámite acá no tiene una forma de juicio, sino que se puede plantear hasta como una especie de nota, de pronto despacho en sede judicial, y el juez, con la verificación de los hechos o con una sola audiencia, ya puede resolver respecto del tema que se está llevando a su conocimiento. Eventualmente puede solicitar alguna pericia, algún dictamen pericial técnico, dependiendo del tipo de reparación que el peticionante considere que se debe hacer, y el juez resuelve. Y esa resolución no admite apelación, porque tampoco hace cosas juzgadas sobre el fondo. Entonces, directamente resuelve, puede imponer astreintes o algún tipo de medida conminatoria para que la persona que se está oponiendo o negando admita que la misma se realice, y eso solucione lo que tanto está temiendo quien solicita que se repare algo. Bueno, respecto de las obras, también hay que ver dónde encuadra, ¿no? La pregunta es, ¿la ejecución de obra encuadra en una acción de mantener, en una acción de despojo? ¿Dónde encuadra? Bueno, y acá hay que distinguir entonces, si esa obra se ejecuta sobre objetos que le pertenecen al actor, al que está reclamando, que ha sido despojado, o desapoderado en un término más amplio, bueno, entonces corresponde a acción de despojo. Si yo veo que
me cambiaron la puerta, me pusieron otra puerta, o me cambiaron el candado, la llave, o me construyeron una pared y yo no puedo acceder a mi propiedad, y antes era un terreno baldío y ahora tengo todo amurallado y no soy yo quien tiene acceso, es una acción de despojo. Pero si la ejecución se hace sobre objetos ajenos, por ejemplo, sobre el espacio aéreo de mi vecino que me trae un problema o me puede llegar a traer un problema a mí de despojo, en ese caso la acción de turbación sería mantener, ¿sí? Por la turbación que se hace sobre el objeto ajeno, donde yo veo que eventualmente ese vecino pueda estar produciendo algún tipo de construcción que me pueda llegar a despojar eventualmente. Y cuando hablamos de obra, no solamente es obra constructiva, es decir, apilar ladrillo sobre ladrillo, sino también toda ampliación, toda forestación, plantación, alguna demolición, refacción, todo eso encuadra dentro de lo que es obra, es decir, todo valor agregado que se pueda llegar a producir sobre un inmueble, sobre un suelo, eso es considerado obra, ¿sí? Ampliar, refaccionar, plantar, forestar, tanto como demoler, quitar, extraer, producir la ablación de partes de la edificación. Y cuando hablamos de obra, no necesariamente tiene que ser obra nueva, ¿sí? Porque toda alteración o modificación o refacción de obras que son o que ya se encuentran existentes, también encuadra dentro de esta categoría ejecución de obras, ¿sí? No hace falta que sea obra nueva, sino modificar la que ya existe también encuadra en esta solución procesal. Y el plazo o el momento indicado no es expreso en el código, solamente se menciona que debe darse en forma concomitante, espontánea, con el inicio real o cuando tenemos certeza del inicio real o del comienzo de estas obras. Ahí podemos llegar a plantear la medida que corresponda según si el objeto está dentro o fuera del propio del reclamante. Hasta que llegamos a un punto donde vemos que la defensa se puede dar en forma extrajudicial. La defensa de la acción, la defensa de la posesión o de la tenencia, se puede dar en forma judicial o en forma extrajudicial. Si se da en forma judicial, hemos visto la acción de mantener, primero de adquirir, de mantener y de despojo, que admiten una turbación, otra desapoderamiento en términos amplios. Que también puede, si esas están en el Código Civil y Comercial, que también puede ser de tipo procesal, obra nueva, adquirir, recobrar, mantener. A su vez vimos oposición a reparaciones urgentes, bueno, todas esas son legales. Pero aparte existe la posibilidad de defender la posesión en forma extrajudicial. Y en este caso estamos hablando de un mecanismo de excepción que indica que si bien es cierto que nadie puede mantener o recuperar la posesión o la tenencia usando su propia fuerza o el empleo de propia autoridad, hay circunstancias donde una persona puede llegar a utilizar la fuerza propia para mantener o para recuperar una posesión. Y esto admite que cualquier legitimado, cualquier persona puede estar legitimada para este mecanismo defensivo. Es decir, cualquier poseedor, aún siendo un poseedor vicioso, ¿sí? No hace falta que la mala fe sea simple, no, puede llegar a ser hasta viciosa. Tenedores simples, servidores de la posesión, recuerden aquellos que están unidos por una relación de hospedaje, hospitalidad, servicio, dependencia. Todos ellos pueden plantear contra aquel que intenta de una manera violenta, instantánea,
quitar a una persona de una relación directa con una cosa, es decir, quitarle la posesión a alguien. Y acá ustedes se van a imaginar, este es el caso del que va por la calle y le intenta sacar la cartera a la dama o el celular al caballero, y entonces este forcejea y trata de sostener eso, de quitárselo, y eventualmente procurar alguna patadita, algún golpecito para que con ello el que intenta el desapoderamiento desista de su medida ilegítima, ilegal, y se largue a la fuga, se eche a correr. Bueno, exactamente, habla de eso, pero los requisitos son muy específicos. Como estamos hablando de una excepción, donde nadie puede recobrar las cosas de propia autoridad o mantenerlas, el requisito fundamental es, primero, que el auxilio policial y judicial sean tardíos, ¿sí? Sería ilógico cuando se produce un cuando veo que alguien viene con intención de robarme, yo digo, bueno, sí, toma, llévatelo, total, yo voy a llamar al policía. A ver, y uno marca 911 y dice, sí, está corriendo un señor que me acaba de robar y yo le di porque yo no puedo mantener o recuperar las cosas de propia autoridad. Sería bastante ilógico, ¿no? Entonces, cuando vaya a ser tardío, sí uno puede, digamos, emplear la defensa extrajudicial de la posesión, pero ojo, que hay otra cuestión. No solo que el hecho de ser tardío sería o vulneraría o burlaría cualquier intento de recobre, sino además que debe darse una inmediatez entre el ataque o el hecho por el cual una persona va a perder la relación jurídica, posesoria con la cosa, y la defensa que uno emplea. Si tiene que ser inmediato, tiene que haber instantaneidad, momentaneidad, debe haber inmediatez entre el despojo o el intento de despojo y la defensa extrajudicial que uno realiza. Porque no vale decir, bueno, sí, llévatelo, yo sé dónde viviste, caigo después y trato de recobrar. Eso no se puede. Lo mismo pasa en la casa. Si yo veo que ladrones intentan ingresar, uno puede repeler ese tipo de ataque de manera, digamos, inmediata, es decir, no, y cerrar la puerta y empujar a la persona y sacarla o emplear algún medio que no exceda la legítima defensa, y esto es un punto muy, muy álgido, muy controvertido, porque admite por allí ciertos matices, pero no debo exceder los límites de la legítima defensa. Eventualmente podemos llegar si una persona intenta, digamos, venir a quedarse con mi celular y no está permitido quitarle la vida o producirle una lesión gravísima, como sería, por ejemplo, la pérdida de un brazo, porque no habría proporción o equivalencia entre una lesión gravísima en términos patrimoniales, de indemnización, y el robo de un celular. Es decir, patrimonialmente y jurídicamente son bienes que, digamos, están desbalanceados. Sería básicamente en ese caso un garrote que no mate, que no lesione gravemente, hasta ahí está permitido. Cuando yo explico esto, tengo que hacer tengo que tener mucho cuidado, porque siempre está del otro lado el que dice, o sea que yo puedo una patadita, un forcejeo, algún garrotecito, puedo hasta ahí para recuperar la cosa que me pertenece, porque si no, no tendría sentido, ya pierdo la relación posesoria con la cosa, me la quitan, me la roban o me echan de mi moto, de mi casa, de mi auto, y yo me tengo que quedar callado. Y entonces, ¿es legal agarrar un garrote? Sí, es legal, pero con estos requisitos. No puedo exceder la legítima defensa. Es decir, si una persona intenta robarme el celular, saco un revólver y empiezo a matarla, no
no se puede, digamos, porque los bienes jurídicos puestos en juego, pesados en la balanza, hace que haya una desproporción. Tampoco puedo decir, bueno, voy a emplear los medios para recobrar la posesión que sean adecuados, no voy a acceder a la legítima defensa, pero lo voy a hacer mañana a la mañana cuando esté más tranquilo y cuando pueda reunirme con 3 o 4 muchachos que me ayuden a recuperar la posesión de ese campo que me quitaron. No se puede. Porque si se consumó el despojo, si se consumó el desapoderamiento, yo tengo que recurrir a la defensa judicial, es decir, plantear las acciones posesorias que correspondan y si llego a tener el derecho de fondo, plantear las acciones reales que correspondan. Esto está pensado para el caso donde hay una inmediatez con la cosa y el auxilio policial o judicial serían demasiado tardíos. Yo no puedo, digamos, estos 3 requisitos tienen que darse de manera simultánea, es decir, inmediatez, el auxilio que burlaría, digamos, por su tardío, por su existencia tardía, y no excederse en la legítima defensa, porque ahí es donde vamos a entrar en un terreno de no consumación por parte del derecho civil de la defensa extrajudicial empleada, y encima eso quiere decir que vamos a tener que resarcir daños y perjuicios. Entonces hay que saber que si usted está en su casa y alguien intenta usurparle su casa, usted puede usar cuantas patadas considere necesarias para excluir a la persona, pero después no tiene que invitar a los vecinos a un linchamiento colectivo, porque los bienes jurídicos puestos en juego no admite de semejante desproporción. Y esto va más allá del repudio, el rechazo que podamos tener, o que tenemos de hecho, hacia la criminalidad o los hechos delictivos. Cuando uno es un laburante, la verdad que no le gusta esto, independientemente de comprender muchas situaciones sociales y por ahí muchas inequidades en las que estamos inmersos. Pero acá estamos hablando de lo que el derecho admite y de lo que no admite. La regla es, nadie puede mantener o recobrar la posesión de propia autoridad, tiene que ir a la justicia. Excepcionalmente lo puede hacer, pero con estos topes, con estos límites. Lo mismo que tenemos en el derecho penal, por ejemplo, para explicar la legítima defensa como atenuante del delito o de los delitos que puedan estar relacionados al homicidio, a la lesión y demás. Bueno, se da de una manera muy similar, no es lo mismo porque estamos hablando de un régimen jurídico completamente diferente, pero exige básicamente las mismas cuestiones, ¿no? No hay que ejercer en exceso la legítima defensa, tiene que haber una inmediatez, si no ya no tendría ningún sentido. Justamente para eso es que tenemos nosotros el derecho, para que no sea el ejercicio de la fuerza lo que predomine, sino que sea la razón y el orden jurídico el que de manera organizada imponga, digamos, no solo las reglas, sino además las haga cumplir, y no nosotros en base a lo que creemos que nos corresponde o consideramos. Imagínense lo que sería eso, sería una cosa bastante difícil, porque si todos supiéramos realmente lo mismo y tuviéramos la escala valorativa de la misma manera, no habría problemas, cada uno sabe cuál es el límite de las cosas, pero hay personas que pelean en términos judiciales de buena fe, creyéndose ambas con derecho a determinadas situaciones, y sus intereses son opuestos. Y ambas se consideran con derechos de buena fe, no es que una esté escondiendo que sabe que no tiene el derecho, pero igual pelea. No, estamos hablando de situaciones donde ambas personas están litigando. Imagínense si esto de lo que hablamos nosotros, el derecho, no existiera y cada una pudiera ejercer, digamos, en forma extrajudicial todos los mecanismos defensivos que considere. Sería verdaderamente la ley del más fuerte, y eso es lo que intenta este Código Civil y Comercial y los códigos procesales evitar. Respecto a los interdictos posesorios, acá la verdad que no hay mucho más que agregar en cuanto a defensa que no se haya dicho antes, porque en general todos tienen una estructura, en algunos casos muy similar a la que ya hemos visto. En el caso del interdicto de adquirir,
se da lo mismo que la acción de adquirir la posesión o la tenencia, donde nosotros tenemos absolutamente todo menos el modo que sería la posesión para dar nacimiento al derecho real. Entonces se plantea un interdicto posesorio, ¿no? Y a su vez tenemos el interdicto de obra nueva, que es un interdicto muy específico. Le podría hablar muchísimo sobre esto porque tenemos mucha práctica en el planteo de interdictos posesorios por la especialidad a la que nos dedicamos. Entonces, por allí, en la medida del interés, podremos ampliar o no. Lo mismo pasa con el interdicto de recobrar. Muchas veces uno tiene la acción posesoria de despojo para ir y para intentarla, y vamos por el interdicto de recobrar. ¿Y por qué vamos al interdicto de recobrar? Y bueno, un poco porque lo tenemos regulado en los códigos procesales, es una cuestión de hábito, una cuestión de costumbre, pero hay una ultraactividad, es decir, tenemos la posibilidad de recobrar una posesión despojada tanto por la acción de despojo como por el interdicto de recobrar la posesión. Y ambas tienen el mismo plazo de prescripción, tienen los mismos legitimados, en general con muy pocos matices. Lo mismo pasa con el interdicto de retener la posesión y con la acción de mantener la posesión. Se da casi lo mismo, entonces uno emplea un remedio u otro dependiendo de dónde se encuentre, pero mayormente recurrimos a los interdictos. Bueno, aquí termina lo que tiene que ver con esta breve introducción de las acciones posesorias y los interdictos posesorios. Yo quiero saber, quiero que activen sus micrófonos, sus cámaras, me digan si se entendió, qué les pareció, alguna duda. La verdad que es un disparador para que ustedes después puedan ampliar, ¿no es cierto?, todos los conceptos, esos gráficos, todo está a disposición de ustedes. No me empiecen a pedir ya porque me falta material todavía. El programa es nuevo, este 2020 tiene un nuevo programa y yo tengo que adaptar todas mis presentaciones al nuevo programa, entonces en la medida que vayamos haciendo yo voy a ir actualizando y con anticipación les voy a pasar después, previo a los parciales, para que ustedes tengan como un material extra al que ya tengan también las presentaciones esta de PowerPoint o de Prezi o del formato en la que los tengan. Así que, bueno, ¿y Clarisa se entendió o no? ¿Alguna duda? O sea que si alguien, por ejemplo, si alguien te quiere robar la cartera, ¿le podés pegar con el taco del zapato o no? Sí. Sí, lo puedes hacer. Trata de que no sea en el ojo, por ejemplo, porque ahí sería una lesión grave o gravísima y se podría victimizar el caco diciendo que le produjiste ese daño y entonces tendrías que pagar la diferencia entre el daño que te iba a causar él y el daño que le causaste vos. Esa diferencia va a tener que... Entonces, por la duda, que sea patada nomás y alguna otra cosa hasta ahí. No invitar a los otros a que vengan y por las dudas hagan lo mismo que vos, porque no, ya sería excesivo. La legítima defensa está bien, existe, y de hecho se utiliza, y se utiliza muchísimo. Las ofendículas son un mecanismo defensivo. ¿Alguien me puede decir lo que son las ofendículas? Enzo, Cintia, Marina, Carla, HP. ¿Quién sos, HP? Ni micrófono, che. Yo lo de la cámara lo entiendo, porque muchas veces cuando por ahí no nos hicimos la toca, estamos, bueno, viste, no queremos salir, o por ahí si estamos así muy barbudos, no queremos que se nos vea, pero el micrófono sí, aunque sea para saludar. Imagínense, si no, ¿qué sería esto? Puede estar siendo algún auditor de la facultad y uno está hablando de usar el taco para defender la cartera. ¿Qué está enseñando el profesor? Estoy enseñando el 2240, señor auditor, que se refiere a la defensa extrajudicial de la posesión.
y con los límites que aclara el artículo, por las dudas, o sea, cosa que uno está haciendo apología del delito. La ofendícula. ¿Alguien escuchó hablar de ofendícula? No. ¿Vieron? Pero sí vieron en los muros de las paredes, arriba, en la cumbrera, ya arriba de todo, vieron que a veces ponen las botellas, así, los trozos de vidrio o de hierros o de alambres o de pinchos, los ponen así, digamos, puestos como para que, alambres de púa, exacto, vieron que los ponen así como para que nadie cruce, digamos, nadie intente pasar. Bueno, hay mucha jurisprudencia al respecto, esas son ofendículas. Son mecanismos defensivos que equivalen a ejercer la defensa extrajudicial de la posesión. Entonces, si alguien quiere ingresar a mi propiedad, que ya de por sí es un delito penal, es decir, allanamiento de morada es un delito penal, pero nosotros vamos a hablarlo en sede civil, ya implica de alguna manera una turbación, porque una persona ingresa y con qué fines ingresa. Entonces, una persona que ingresa, y seguramente no son fines confesables, porque si ingresa no es para saludar, digamos. El derecho nos permite que nosotros, bueno, algún cortecito se pueda llevar, algún rasponcito se pueda llevar, y eso está puesto allí a fines disuasivos para que desista de su intención criminal, digamos, desista de su mala fe civil, por así decirlo, y esas son ofendículas. Equivale a la defensa por mano propia en el caso de en el caso que yo expliqué recién, la defensa extrajudicial de la posesión, producir, digamos, algún tipo de lesión a una persona, algún corte en el pie o en el brazo o en la espalda, cuando intentaba ingresar, no le va a dar a esa persona un resarcimiento por parte del dueño de la casa, por ejemplo, justamente porque se considera eso que es una legítima defensa, una defensa extrajudicial de la posesión. Hay una equivalencia en el tratamiento jurídico. Esas son ofendículas. Actualmente tenemos nosotros más moderno las cercas electrificadas. Entonces, cercas electrificadas que producen la patada, pero que no pegan, digamos, a la corriente eléctrica a la persona. Entonces, uno toca esa cerca electrificada, produce una patada porque tiene una combinación de sus amperajes, no sé cómo funciona técnicamente, pero que hace que la persona o los animales, porque también, digamos, salta ante esos casos, no queden pegados a la electricidad, o sea que no produce muerte, pero sí te dispara, digamos, te saca, te patea, sentís la patada y hace sonar alarma, salta la alarma automáticamente y algunos están conectados a centrales de monitoreo y de videovigilancia como para que se sepa que algo pasó allí, o un animal o una persona tocaron esa cerca, digamos, esa ofendícula electrificada. Eso es parte de lo que estamos viendo nosotros en el artículo 2240. Ahora, si alguien llega a quedar pegado y muere por esa cerca, ahí sí va a tener que responder por un homicidio en sede penal, lo que sería un homicidio no doloso, sino, bueno, puede llegar a ser un dolo eventual, pero por lo menos un homicidio culposo, y desde el punto de vista civil no le va a poder aplicar el 2240 porque excedió los límites de la legítima defensa. Excedió los límites de la legítima defensa en principio, en principio. Pero bueno, es como para ponernos en contexto de que eso es algo que se aplica, no solo en la calle, cuando estamos defendiendo el celular o la cartera o el maletín o lo que sea, sino también se da en la propia casa. Y respecto de lo otro, lo que no tiene que ver con la defensa extrajudicial de la posesión, se da por allí todo el tiempo. O sea, una persona cuando excluye a otras que están en una relación posesora con la cosa, lo que están haciendo básicamente es despojarlas y en consecuencia esas personas despojadas pueden plantear un mecanismo defensivo para recobrar esa posesión o esa tenencia. Por más que el despojante sea el propio dueño. Ustedes dirán, bueno, pero si el usurpador
está de mala fe, difícilmente vaya a la justicia a plantear que fue despojado. Y puede ser. La verdad que acá hay un límite muy finito y un análisis que hay que hacer, digamos, pero el propio dueño, si quiere recobrar algo, el consejo jurídico nunca puede ser o nunca debiera ser, andá y sacalo, total, cuando se presente al juzgado seguro que le conoce todo el mundo porque debe tener más caídas que, no sé, que Manitos de Miel, o sea, Manitos de Miel es un criminal muy conocido. Entonces, obviamente que uno tiene que dar consejos legales y nosotros como operadores jurídicos tenemos que tender a la paz social, no al estado selvático, porque no es sostenible a largo plazo. Y además porque en el estado selvático ustedes y nosotros, o sea, me refiero a los operadores jurídicos, no tendríamos ningún tipo de cabida. Es decir, si cada uno hace lo que quiere y utiliza la fuerza como quiere y cuando quiere, la verdad que el Estado de Derecho no tendría sentido. Entonces nosotros, nuestras soluciones tienen que ser siempre tendiendo hacia lo legal. ¿Algún otro aporte, alguna duda? Esto que hablamos nosotros no agota el tema, ¿sí? Hay mucho más que se puede llegar a decir, pero bueno, me interesan más las preguntas, por ahí las dudas, si tienen algún caso concreto y lo quieren comentar. Sigo pensando, HP, ¿quién sos? Si sos el doctor Camargo, por ejemplo, que es el que dirige la parte académica, docente, y HP no me está por dar la satisfacción de saber quién es. Quizá me enoje HP y yo te anule de la sala, simplemente por una cuestión de ¿cómo se dice? No sé. ¿Quién sos HP? Claro. Bueno, estoy bueno hoy, HP. El miércoles que viene creo que no lo voy a estar. Me parece que si estamos en una clase por lo menos podemos saludar, decir hola, soy fulano, soy fulano. No hay ningún problema con eso. Pero hoy pasa. Por una cuestión de respeto, simplemente creo que lo merecemos todos. Bueno, si no queda más, nos vemos la clase que viene. Vamos a hablar de prescripción el miércoles de la semana que viene. ¿Sí? Profe, Sí, lo Mario. saco un poquito del tema este que habló. Yo por lo menos cuando lo escucho lo entiendo. Bien. Yo voy atrasado porque, como le dije al principio, pero una pregunta tipo asesoramiento. Ahí Pues. la cátedra da varios, no varios, pero algunos libros, por ejemplo, la doctora Mariani de Vidal, creo, es una, y después los otros libros. Yo empecé a leer algo de Mariani de Vidal, pero ella, si bien conceptualmente muy entendible, va mucho, o sea, tiene los trabajos y los conceptos es con el código viejo. No, pero Mariani Vidal tiene una obra del 2016 que tenés que utilizar. No te quedes con el viejo. Es más, creo que ¿No? nosotros tenemos ya el nuevo libro digitalizado, no sé si está por ahí. Y yo lo saqué de ahí de lo que había dado la plataforma, Ajá. pensando que estaba con el código nuevo. Pero... Claro, no. Mirá, yo, así como me lo contás, directamente te digo que no lo hagas, que no leas desde ahí, porque Mariana Vidal Claro. tiene un libro nuevo, adecuado al nuevo código, y, y obviamente que está modificado con relación al anterior. Es muy entendible, bueno, ella en Claro, general es muy entendible, eh, exacto. pero no con la legislación vieja, porque por ejemplo, en materia de esta unidad que acabamos de ver, Sí, es otra cosa, claro. porque cambió la organización de las figuras. Entonces, yo no te voy a aconsejar que leas con algo anterior al 2015. Si vas a leer Perfecto. Mariana y Vidal, que sea el 2016 en adelante, y si no,
tenemos allí digitalizado Kipper y Gurfinkel de Wendy, que son autores más completos, en el sentido de que por ahí le dedican un poco más de literatura, que podés utilizar también. Ojalá puedas conseguir la versión de Mariani Vidal del 2016 en adelante, porque realmente es muy didáctica. Sí, exactamente. Y te va a ayudar a comprender las figuras, que después, si querés, podés ampliarla con algún otro autor, o no, te quedás con eso, porque, te repito, es bastante interesante cómo tiene sus obras, pero actualizado, porque no preguntan hasta ahora en 2 parciales y el extraordinario que se rindió, no han preguntado nada que tenga que ver con el viejo régimen, con lo cual no veo ningún romanticismo yo en los titulares de la cátedra de preguntar cosas ya derogadas, así que no te quedes con eso. Perfecto. Entonces 2016 es el último, digamos, Sí, tiene una obra en el 2016 y con Claudia Vela, que es, digamos, que es la que se utiliza, porque es lo actual, es lo vigente. Claro. Y eso sí toma. Perfecto. Bueno, gracias, Doc. Y hagan el estudio por capas. Y yo voy a recomendar eso que dije al principio, que es lo que vamos a hacer nosotros a partir de dominio, cuando salgamos de la parte general, hasta la unidad 7, que termina con prescripción. Yo les voy a recomendar que estudien concepto de dominio. Entendido el concepto de dominio, vamos al concepto del condominio. Entendido no es leímos el concepto y nos fuimos, no, es leímos y analizamos las piezas del concepto. Pasamos a propia horizontal, entendimos el concepto y así cada una de las figuras. Una vez que entendimos todos los conceptos y que podemos conceptualmente distinguir el uso de la habitación o distinguir la superficie de la propia horizontal, vamos a pasar a las características del dominio, las características del condominio y así. Una vez que entendimos las características de cada una y podemos distinguir bien cómo se caracteriza una prenda de una hipoteca en caracteres, cómo se distinguen, vamos a volver a una capa más de la cebolla y profundizaremos en la clasificación. El dominio, ¿cómo puede ser? Así, así, así. ¿Y el condominio cómo puede ser? Así, 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 así. Entonces, con eso, ustedes todo el tiempo, cuando vayan a leer una figura, ya la van a ir relacionando, ya la van a ir enganchando, porque, por lo que yo pude ver, los exámenes son de mucho razonamiento. Entiendan ustedes que, por lo que yo pude leer, no hacen preguntas diciendo, bueno, ¿qué dice el código sobre el derecho real de usufructo? No preguntan eso. Preguntan puntualmente, ¿en qué se diferencia tal cosa de tal otra? Y eso no está en el código de una manera expresa. No hay un artículo que diga, esta figura se relaciona a aquella en esto. Se supone que ahí uno necesita tener la comprensión de las dos cosas para poder responder. No hay, digamos, una forma de responder buscando, leyendo, además, por supuesto que justamente eso se hace así para evitar o desalentar que uno agarre material de lectura al momento de rendir. Entonces, como es a pensar y a razonar, no sería nada sorprendente que en los próximos exámenes hayan casos. Entonces, te planteo una hipótesis. El vecino A levantó un muro hasta los 3 metros y el vecino B continuó a partir del 3 metros y 1 centímetro hasta los 6 metros. ¿Ante qué figura estamos? Y entonces te suelten ahí. Entonces vos vas a decir, bueno, puede ser un condominio con indivisión forzosa perdurable, que sería la respuesta correcta. Y entonces la pregunta ahí podría decir, bueno, ¿y qué pasa si el vecino B le pide que le pague al vecino A los gastos proporcionales y el vecino A se niega? Opción A, B, C, D, todas correctas, ninguna correcta, alguna. Bueno, y ahí es donde es a pensar. Por eso yo voy a cambiar la modalidad en la parte especial y voy a hacer por capas. Voy a ir cubriendo capas, capas, y la idea es llegar a lo más cercano al núcleo de la cebolla con los conocimientos, es decir, a las discusiones doctrinarias, es decir, a lo más profundo, para que sea de provecho. Entonces ustedes, si por la fecha en la que estamos,
no llegaron a ver absolutamente todas las profundidades, por lo menos sí o sí van a ver la figura de qué se trató, o yo lo habré podido explicar en el tiempo que tengo. Si ustedes pueden ampliarlo con la lectura y el estudio, mejor todavía, pero si no, ya habrá, digamos, de mi parte, una explicación que permita que ustedes, si se acuerdan eso, ya por lo menos por sentido común puedan responder, porque les repito, son preguntas para razonar, son preguntas para pensar, no son preguntas para tomar literalmente del código. Fíjense, hay una pregunta que se hizo, que yo estuve leyendo allí en los mensajes, que decía, los requisitos para la prescripción adquisitiva son la posesión pública, ostensible, o pública, ostensible e ininterrumpida. Entonces, si ustedes se van al código, van a ver que el código habla de posesión pública y ostensible. En ninguna parte habla de ininterrumpida, pero el requisito de que sea ininterrumpida la posesión para poder usufructuar, lo vamos a ver la clase que viene, eso está dentro de la doctrina, dentro del propio código, pero el artículo puntualmente habla de posesión pública y ostensible, no te habla de ininterrumpida. Entonces, fíjense cómo uno no puede hacer un estudio de esta materia que sea al ejercicio de la memoria, sino tiene que ser al ejercicio del razonamiento, que se acompañe, por supuesto, de la lectura fina y ruda, pero no tiene que ser, digamos, así de concepto, característica, clasificación, método, y pasamos al otro tema. No, vamos a razonar, vamos a distinguir. ¿Por qué se habla de cementerios privados, por ejemplo, y no de derecho de sepulcros? ¿Por qué se habla de multipropiedad? ¿Y en qué se distingue la propiedad horizontal de los conjuntos inmobiliarios? ¿Por qué tenemos regulado de forma distinta eso? O sea, ese tipo de preguntas vamos a hacernos para poder comprender esto, ¿no? ¿Y en qué consiste la multipropiedad o tiempo compartido? ¿Cómo es eso que uno es dueño por un tiempo, por un plazo, por un turno? Y después deja de serlo, o cómo se da ahí el dominio, quién tiene el dominio, quién se pierde, se conserva. Es interesante, o sea, esto hay que estudiarlo por capa y razonarlo, así que yo los invito a que ustedes estudien así también para poder llegar en el tiempo que tienen, sabiendo que aparte tienen que rendir otras materias y estudiar otras materias, entonces estudiar por capa es lo mejor, y dejen esas discusiones doctrinarias profundas que están allá en un punto, y pasen lo básico de esto, lo básico de esto, lo básico de esto, lo básico, o sea, lo básico de todas las figuras, después lo que va profundizando, pero siempre cubriendo, ¿no? Dando cobertura material, porque si no, las personas se presentan y rinden con 17 unidades de 20 estudiadas, con 16 unidades de 20 estudiadas, y nunca llegan a la 20, digamos, porque no. Y en el examen final, en el extraordinario, han preguntado cosas de la unidad 20, y como 2 preguntas creo que hicieron de la unidad 20. Entonces, si uno no llegó hasta ese punto, y no preguntaron nada que esté en la ley 17.801 que habla de los registros de la propiedad inmueble, hicieron preguntas que están en la doctrina. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Les voy a pedir que por favor me hagan caso en este punto, porque estoy sabiendo que, ya le he detectado cuál es la forma en la que ellos están por tomar. Es distinto de cuando era el examen en la sede, que uno tenía que escribir 40 hojas más o menos para poder responder todas las preguntas. Esto no es muy largo. Esto es cortado con gilet, es muy preciso y en poco tiempo, con lo cual se incrementa la presión de que en la primera lectura ya comprendamos lo que nos están pidiendo, y nos da muy poco margen de razonamiento. Tiene que ser así muy preciso y muy a pensar. Así que estudien por capa, porque yo así también los voy a preparar para estos exámenes que vienen. ¿Nos vemos entonces? Gracias, profe. Gracias. Bueno, nos vemos entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos las clases que viene. Nos vemos, Carla, nos vemos. Hasta luego.